Bienvenidos a Ecos de Sefarad, el podcast donde la arqueología se convierte en una máquina del tiempo. Soy vuestro anfitrión en este viaje extraordinario que nos llevará a las profundidades de la historia, donde cada palada de tierra revela secretos milenarios y cada fragmento de cerámica susurra historias olvidadas. Hoy nos dirigimos a Calatayud, en la provincia de Zaragoza, Aragón. Una ciudad que guarda bajo sus calles empedradas uno de los tesoros arqueológicos más fascinantes de la península ibérica, los restos de una de las juderías más importantes de Sefarad. Pero nuestro viaje no comienza en el presente ni siquiera en la Edad Media. Comienza con una fecha grabada en piedra, el año 919 de nuestra era. Imaginen por un momento que son arqueólogos. Sienten el peso de la historia en sus manos cuando sostienen un fragmento de cerámica de 1000 años de antigüedad. Escuchan el eco de las oraciones en hebreo cuando descubren los restos de una sinagoga. Ven las llamas de las lámparas de Hanukkah cuando encuentran los fragmentos de una hanuquilla entre los escombros de una casa destruida hace más de 6 siglos. Esto no es ficción. Esto es lo que ha ocurrido en Calatayud durante las últimas décadas, donde la arqueología moderna ha logrado reconstruir la vida, la muerte, la fe y la tragedia de una comunidad judía que floreció durante más de 500 años en tierras aragonesas. Nuestra historia comienza en 1882, cuando en las calles de Calatayud apareció una lápida sepulcral que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la presencia judía en Aragón. No era una lápida cualquiera. Estaba escrita en hebreo y llevaba una fecha que dejó perplejos a los estudiosos, el año 919 de la era cristiana. Para entender la magnitud de este descubrimiento debemos situarnos en el contexto histórico. En el año 919, Calatayud se llamaba Al-et-Ayyub, el castillo de Ayub, y formaba parte del Emirato de Córdoba, bajo el gobierno de Abderramán III, quien apenas 2 años después se proclamaría califa y daría inicio al periodo más esplendoroso de Al-Ándalus. Esta lápida, de la que hoy solo conservamos fotografías porque la pieza original se perdió en el tiempo, es mucho más que una simple piedra funeraria. Es el testimonio más antiguo de la presencia judía en Calatayud y uno de los más antiguos de toda la península ibérica. Nos habla de una comunidad ya establecida, organizada, con sus propios rituales funerarios y su propia identidad cultural en pleno corazón de Al-Ándalus. Pero, ¿qué significaba ser judío en la Calatayud del siglo X? Los judíos de Al-Ándalus vivían en una sociedad compleja donde cristianos, musulmanes y judíos coexistían bajo el dominio islámico. No eran ciudadanos de pleno derecho, pero tampoco eran perseguidos. Eran díes, gente del libro, protegidos por la ley islámica a cambio del pago de impuestos especiales. La lápida del 919 nos dice que ya entonces había judíos que vivían, trabajaban, formaban familias y morían en Calatayud, que tenían sus propios cementerios, sus propias tradiciones, su propia lengua sagrada. Y lo más importante, que esta presencia no fue efímera, sino que se prolongaría durante más de 5 siglos hasta la expulsión de 1492. Para comprender la importancia de los hallazgos arqueológicos en la judería de Calatayud, debemos primero entender qué era esta ciudad en la Edad Media y por qué se convirtió en uno de los centros judíos más importantes del Reino de Aragón. Calatayud fue conquistada por Alfonso I el Batallador en 1120, pasando del dominio musulmán al cristiano. Pero esta conquista no supuso una ruptura total con el pasado. La población mudéjar siguió viviendo en la ciudad y con ella la comunidad judía que ya llevaba allí al menos 2 siglos, como atestigua nuestra lápida del 919. La judería de Calatayud se estableció en la parte alta de la ciudad, cerca del castillo, en una zona que ofrecía tanto protección como visibilidad del poder real. No era casualidad. Los judíos medievales dependían directamente de la protección real y su proximidad al poder político era tanto una necesidad como un símbolo de estatus. La aljama de Calatayud llegó a ser una de las más prósperas del Reino de Aragón. Sus miembros se dedicaban al comercio, la artesanía, la medicina, las finanzas y la traducción. Eran en muchos casos el nexo entre el mundo cristiano y el musulmán, entre la cultura latina y la árabe, entre las tradiciones locales y los conocimientos que llegaban de tierras lejanas. Pero la prosperidad de la judería de Calatayud no estuvo exenta de dificultades. El siglo XIV fue especialmente turbulento. La guerra de los 2 Pedros, que enfrentó a Pedro I de Castilla con Pedro IV de Aragón entre 1356 y 1369, devastó la región. Calatayud fue asediada en múltiples ocasiones y la judería sufrió destrucciones que obligaron a reconstruir edificios enteros. El año 1995 marca un antes y un después en el conocimiento de la judería de Calatayud. Fue entonces cuando por primera vez la arqueología moderna dirigió su mirada científica hacia los restos de la comunidad judía medieval.
El responsable de esta empresa fue José Luis Cebolla Berlanga, un arqueólogo cuya pasión por la historia medieval y cuyo rigor científico iban a revelar secretos que habían permanecido ocultos durante más de 500 años. Las excavaciones de 1995 se centraron en dos objetivos fundamentales: la llamada Sinagoga de Tejedores, también conocida como Sinagoga Menor, y la Sinagoga Mayor, hoy convertida en la Ermita de la Virgen de Consolación. Pero estas no eran excavaciones al azar. Estaban respaldadas por una sólida investigación documental previa y por el apoyo institucional del Ayuntamiento de Calatayud y la Diputación General de Aragón. La primera intervención se dirigió hacia un edificio que la tradición local identificaba como la antigua sinagoga de la Cofradía de Tejedores. Los documentos medievales hablaban de esta sinagoga, conocida en hebreo como Sombre Olim, pero su localización exacta y su estado de conservación eran un misterio. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar, se encontraron con una historia compleja. La sinagoga original había sido destruida durante la Guerra de los Dos Pedros, en algún momento entre 1356 y 1369. Pero la comunidad judía, con esa tenacidad que caracteriza a los pueblos que han aprendido a sobrevivir a las adversidades, había solicitado y obtenido en 1368 una licencia real para establecer un nuevo lugar de culto en unas bodegas. Lo que encontraron los arqueólogos a 1,5 metros por debajo del nivel actual de la calle fue extraordinario. Una sala rectangular de 11,5 metros de largo por 5 metros de ancho, con una bóveda de cañón apuntada que había resistido el paso de los siglos. Pero lo más emocionante no era la arquitectura en sí, sino los detalles que confirmaban inequívocamente que aquel espacio había sido una sinagoga. En una esquina de la sala, los restos de una escalera de mampostería. Esta escalera no conducía a ninguna parte visible en la actualidad, pero para los arqueólogos su significado era claro. Daba acceso a una tribuna elevada, la bimá o teiba, el púlpito desde donde el azán dirigía las oraciones y desde donde se leía la Torá durante los oficios religiosos. Cerca de la escalera, un espacio cuidadosamente delimitado con restos de un pilar de ladrillo. Los arqueólogos interpretaron este hallazgo como el lugar donde se ubicaba el Arón HaKodesh, el armario sagrado que contenía los rollos de la Torá, el objeto más sagrado de cualquier sinagoga. Pero si el descubrimiento de la sinagoga menor fue emocionante, lo que encontraron en la sinagoga mayor iba a revolucionar la comprensión de la antigüedad de la presencia judía en Calatayud. La sinagoga mayor, documentada desde 1279, había sufrido el mismo destino que la menor durante la Guerra de los Dos Pedros. Fue reformada a partir de 1368 y tras la expulsión de 1492, convertida en la iglesia de Santa Catalina de Siena. En el siglo XVII, una nueva reforma la transformó en la ermita barroca que vemos hoy, dedicada a la Virgen de Consolación. El elemento más llamativo de la fachada es un muro de sillería de piedra caliza, perfectamente conservado con dos puertas gemelas rematadas en arcos apuntados de ladrillo. A primera vista podría parecer un muro medieval más, pero había algo que no encajaba. Su estilo, su técnica constructiva, su modulación eran completamente atípicos en la arquitectura cristiana de Calatayud. Fue entonces cuando entró en escena Agustín San Miguel, un experto en arquitectura medieval que iba a realizar un descubrimiento asombroso. San Miguel decidió estudiar la modulación del muro, es decir, las proporciones y medidas utilizadas en su construcción. Lo que encontró le dejó sin palabras. Las dimensiones del muro, la anchura de las puertas, la separación entre ellas, la altura de los arcos, todo se ajustaba perfectamente a múltiplos y divisores del codo rasasí, una unidad de medida de 58 centímetros que se utilizaba en Al-Ándalus durante la época del Emirato y el Califato de Córdoba. La implicación de este descubrimiento era revolucionaria. Si el muro había sido construido utilizando el codo rasasí, su datación se remontaba al siglo IX o principios del X, es decir, a la época islámica. Y esto significaba que la sinagoga mayor de Calatayud podría tener sus orígenes en el mismo periodo que la lápida funeraria del 919. De repente, aquella lápida perdida del siglo X cobraba un nuevo significado. No era solo el testimonio de una presencia judía antigua, sino que podría estar relacionada con la construcción de la sinagoga más importante de la ciudad. Estaríamos ante uno de los vestigios de sinagoga más antiguos conservados en toda España, anterior incluso a las famosas sinagogas de Toledo o Córdoba. Pero los secretos de la sinagoga mayor no se limitaban a su fachada exterior. Las catas realizadas en el interior del edificio iban a revelar que bajo el suelo actual de la ermita barroca se conservaban las huellas de su pasado judío. Cuando los arqueólogos levantaron cuidadosamente las baldosas del suelo actual, se encontraron con una sorpresa.
Bajo el pavimento moderno había al menos 2 niveles de pavimentos más antiguos realizados en yeso que correspondían a épocas anteriores del edificio. El primer nivel, el más superficial, podría corresponder a la iglesia de Santa Catalina de Siena, es decir, al periodo inmediatamente posterior a la expulsión de los judíos en 1492. Pero el segundo nivel, más profundo y más antiguo, podría ser el pavimento original de la sinagoga del siglo XIV o incluso anterior. Si las excavaciones de 1995 habían revelado los secretos de las sinagogas, las intervenciones realizadas entre 2005 y 2008 iban a mostrar una faceta completamente diferente de la judería de Calatayud, la vida doméstica, familiar y cotidiana de sus habitantes. Los arqueólogos Javier Ruiz y José Luis Cebolla dirigieron una excavación de gran envergadura en una zona conocida como Barrio Nuevo, situada a extramuros, al sur de la judería tradicional. Se trataba de una superficie de 2.430 metros cuadrados, una extensión considerable que iba a revelar una historia urbana fascinante. Lo que encontraron fue una ampliación planificada de la judería construida a principios del siglo XIV. No era un crecimiento espontáneo desordenado, sino una expansión urbana cuidadosamente diseñada, con una densa trama de viviendas, una plaza central y sistemas de canalización y saneamiento adaptados a la difícil orografía del terreno. Esta ampliación nos habla de una comunidad judía en pleno crecimiento demográfico y económico a principios del siglo XIV. La judería intramuros se había quedado pequeña y la aljama había obtenido permisos para expandirse más allá de las murallas. Era un signo de prosperidad, de confianza en el futuro, de integración en la vida urbana de Calatayud. Pero esta historia de crecimiento y prosperidad iba a tener un final trágico y súbito. Los arqueólogos encontraron evidencias claras de una destrucción violenta y repentina. Las casas habían sido abandonadas precipitadamente, los techos se habían derrumbado, los objetos domésticos habían quedado sepultados bajo los escombros. La datación de esta destrucción fue posible gracias a la numismática, la ciencia que estudia las monedas antiguas. Entre los escombros aparecieron monedas que permitieron fechar con precisión el momento de la destrucción, el verano de 1362, durante el asedio de Calatayud por las tropas de Pedro y de Castilla en la Guerra de los Dos Pedros. Y fue precisamente en este contexto donde se produjo uno de los hallazgos más emocionantes de toda la excavación, los fragmentos de Anuquillot, las lámparas ceremoniales de 8 brazos utilizadas exclusivamente por las familias judías durante la festividad de Hanukká. Encontrar fragmentos de Anuquillot en el ajuar doméstico de las viviendas destruidas era la prueba irrefutable de que aquellas casas habían pertenecido a familias judías. Pero más allá de su valor como evidencia, estos objetos nos abren una ventana extraordinaria a la vida íntima y religiosa de la comunidad. Las Anuquillot no son objetos de uso diario. Se utilizan únicamente durante los 8 días de la festividad de Hanukká, la fiesta de las luces que conmemora la purificación del Templo de Jerusalén. Cada noche de Hanukká, las familias judías encienden una vela más en la Hanukkiyá, acompañando el ritual con oraciones y canciones tradicionales. Imaginen una noche de diciembre de 1361, pocos meses antes de la destrucción. En una casa del Barrio Nuevo, una familia judía se reúne alrededor de la Hanukkiyá. Los niños observan fascinados cómo su padre enciende las velas mientras recita las bendiciones en hebreo. La madre prepara los latkes, las tortitas tradicionales de patata. Los abuelos cuentan historias de los macabeos y del milagro del aceite que ardió durante 8 días. Esa Hanukkiyá que iluminaba el hogar familiar, que era testigo de las oraciones y las celebraciones, que pasaba de generación en generación como un tesoro familiar, acabó hecha pedazos bajo los escombros de la guerra. Y allí permaneció durante más de 6 siglos, hasta que las manos cuidadosas de los arqueólogos la devolvieron a la luz. Los fragmentos encontrados revelan además detalles fascinantes sobre la cultura material de la época. Se identificaron 2 tipos diferentes de Anuquillot, unas más sencillas con vidriado melado que podrían ser de producción local y otras más elaboradas con esmalte blanco y decoración en verde y manganeso características de los prestigiosos alfares de Teruel. Los hallazgos arqueológicos en Calatayud no se limitan a edificios religiosos y objetos ceremoniales. La excavación del Barrio Nuevo ha proporcionado una visión extraordinariamente detallada de cómo era la vida cotidiana en una judería medieval aragonesa. Las casas excavadas muestran una arquitectura adaptada a la orografía del terreno y a las necesidades específicas de las familias judías. Eran viviendas de 2 o 3 plantas construidas en mampostería y ladrillo con patios interiores que proporcionaban luz y ventilación. Los sistemas de canalización y evacuación de aguas revelan una planificación urbana sofisticada con soluciones técnicas ingeniosas para salvar los desniveles del terreno. Pero lo más fascinante es el ajuar doméstico encontrado en estas casas.
Cada objeto nos cuenta una historia, cada fragmento de cerámica nos habla de gustos, costumbres, relaciones comerciales y tradiciones culinarias. La cerámica de cocina revela una dieta variada y sofisticada. Ollas de diferentes tamaños para guisos y potajes, cazuelas para freír, jarras para el agua y el vino, platos y escudillas para servir la comida. Pero también aparecen piezas específicas de la tradición culinaria judía, recipientes que podrían haber servido para preparar el pan ácimo de la Pascua o para conservar los alimentos según las leyes de la Kashrut. Los objetos metálicos nos hablan de las actividades profesionales de los habitantes. Herramientas de artesanos, instrumentos de medida para comerciantes, elementos decorativos que muestran un nivel de vida acomodado. Algunos de estos objetos llevan marcas o inscripciones que podrían ser firmas de artesanos o símbolos con significado religioso. Especialmente interesantes son los hallazgos relacionados con la actividad textil. Calatayud era famosa en la Edad Media por sus tejidos y la comunidad judía participaba activamente en esta industria. Los arqueólogos han encontrado pesas de telar, agujas, tijeras y otros instrumentos relacionados con el trabajo de la lana y el lino. La historia de la judería de Calatayud, como la de tantas comunidades judías medievales, no tiene un final feliz. Los hallazgos arqueológicos nos permiten documentar no solo la vida y la prosperidad de la comunidad, sino también su destrucción y su desaparición. La Guerra de los Dos Pedros marcó el principio del fin para muchas comunidades judías aragonesas. Calatayud, por su posición estratégica, fue uno de los escenarios principales de este conflicto que enfrentó a los reinos de Castilla y Aragón. La ciudad fue asediada en múltiples ocasiones y la judería, situada en la parte alta y cerca de las fortificaciones, sufrió especialmente los efectos de la guerra. El asedio de 1362, documentado tanto por las fuentes históricas como por la evidencia arqueológica, fue particularmente devastador. Las tropas de Pedro y de Castilla no solo atacaron las murallas y el castillo, sino que saquearon y destruyeron el Barrio Nuevo, la próspera ampliación de la judería que había sido construida apenas unas décadas antes. Pero la comunidad judía de Calatayud demostró una vez más su capacidad de resistencia. Después de la guerra, los supervivientes regresaron y reconstruyeron lo que pudieron. Las sinagogas fueron reparadas, las casas destruidas fueron levantadas de nuevo, la vida comunitaria se reorganizó. Sin embargo, la Guerra de los Dos Pedros había debilitado gravemente a la comunidad. Muchas familias habían emigrado a lugares más seguros. Los recursos económicos se habían agotado en las reconstrucciones. La confianza en el futuro se había resquebrajado. El golpe final llegó en 1492 con el decreto de expulsión de los reyes católicos. Los judíos de Calatayud, como los de toda España, tuvieron que elegir entre la conversión y el exilio. Muchos eligieron el exilio, abandonando para siempre la tierra donde sus familias habían vivido durante más de 5 siglos. Durante los siguientes 500 años, la memoria de la judería de Calatayud se fue difuminando. Los edificios cambiaron de uso, las calles cambiaron de nombre, las tradiciones se perdieron. Solo quedaron algunos documentos en los archivos, algunas leyendas populares y esa misteriosa lápida del 919 que apareció en 1882 como un mensaje del pasado. Llegamos al final de nuestro viaje por la judería de Calatayud, pero en realidad este final es solo el comienzo de una historia que continuará escribiéndose en los próximos años, con cada nueva excavación, con cada nuevo hallazgo, con cada nueva interpretación de los datos arqueológicos. ¿Qué hemos aprendido de este viaje al pasado? Hemos aprendido que la historia no es solo lo que cuentan los libros, sino también lo que susurran las piedras. Hemos descubierto que una lápida del año 919 puede ser el hilo que nos permita desentrañar más de 5 siglos de historia. Hemos visto cómo los fragmentos de una lámpara ceremonial pueden emocionarnos más que cualquier crónica medieval. La judería de Calatayud nos ha enseñado que las comunidades judías medievales no eran grupos aislados y marginales, sino parte integral del tejido social, económico y cultural de su tiempo. Los judíos de Calatayud eran aragoneses de religión judía, ciudadanos de pleno derecho de su época, protagonistas de la historia de su ciudad. La arqueología de Calatayud nos recuerda que la memoria histórica es frágil, que puede perderse si no la cuidamos, pero también que puede recuperarse si tenemos la voluntad y las herramientas adecuadas. Cada objeto rescatado del olvido es una victoria contra la amnesia histórica. Cada muro puesto al descubierto es una reparación simbólica de las injusticias del pasado. Los ecos de Sefarad no se han perdido. Están ahí esperando que sepamos escucharlos. La arqueología nos ha enseñado a hacerlo. Nos ha dado las herramientas para descifrar el lenguaje de las piedras, para interpretar el mensaje de los objetos, para reconstruir las voces del silencio. Porque la historia de la judería de Calatayud no es solo historia del pasado.
Es también historia del presente y del futuro. Es la historia de cómo una sociedad puede reconciliarse con su pasado, reconocer sus errores, honrar a quienes fueron injustamente silenciados. Gracias por acompañarnos en este viaje por los ecos de Sefarad. Que las voces que hemos rescatado del olvido sigan resonando en nuestros corazones y en nuestra memoria. Hasta la próxima desde Ecos de Sefarad.